Voy a repetir la lectura con la que iniciamos hace un momento en Mateo 21, verso 1 al 11. Mateo 21, verso 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Hoy quiero que pongamos especial atención en este evento que hoy recordamos y que considero yo malamente se le llama la entrada triunfal. Digo malamente porque realmente Jesús no entró a triunfar de ninguna manera. La idea que el pueblo judío tenía en ese momento del Mesías era totalmente contraria a la que se presentaba en la persona de Jesús. Y por eso, a manera de pregunta, yo quisiera nombrarle hoy a la meditación, a la reflexión de la palabra, entrada triunfal o paradoja mesiánica. Y usted dirá: ¿qué es eso? Una paradoja es una aparente contradicción lógica. Es decir, ¿cómo es posible, hablando del Mesías, que si ellos esperaban a alguien que los rescatara, que alguien que oprimiera o que quitara la opresión del Imperio Romano, que los liberara de la esclavitud que durante tantos siglos habían vivido, que muy poco tiempo, corto tiempo, habían logrado vivir en libertad, en independencia como pueblo? ¿Cómo es posible que el Mesías se revele como un rey manso montado en un pollino? ¿Cómo es posible? Ya en un principio, a mí me resulta un tanto incomprensible de manera lógica pensar en el hecho de que el eterno se haya hecho finito. Dios es eterno. Dios es eterno. ¿Y cómo es probable que se haya hecho tan pequeñito? Que nos dice el Salmo 8, ¿verdad? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles. ¿Cómo es posible, y para mí es una paradoja mesiánica, pensar que el Hijo de Dios se haya hecho carne y se haya hecho pequeñito, 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 hasta llegar al seno de una virgen llamada María, por obra del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible? Me resulta también incomprensible pensar en ese Dios trascendente que está más allá del tiempo, del espacio, y se haya limitado a Él, haya nacido, dice la palabra en Gálatas: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido según la ley, en una virgen llamada María. Me resulta incomprensible. No puede entrar en mi mente finita que el Dios infinito, el Dios trascendente,
el eterno, el Rey del universo, se haya limitado al tiempo y el espacio? ¿Cómo es posible, que el único y sabio Dios, tiene una inteligencia ilimitada, lo sabe todo, lo conoce todo, se haya encarnado de tal manera que se limitó al esfuerzo que implicaba estudiar, conocer, aprender? Jesús no sabía todo. ¿Por qué le digo que Jesús no sabía todo? Dice que el niño Jesús crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Él tuvo que memorizar, él tuvo que aprender, él tuvo que emitir juicios para saber lo que era verdadero y lo que era falso. Él tuvo que aprender a conocer la voluntad del Padre. Por eso en Getsemaní clamaba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso antes de que resucitara también a Lázaro, lo dice en el Evangelio de Juan, oró. ¿Y por qué oró? Porque quería conocer la voluntad del Padre. Se limitó al estudiar, al conocer, al aprender, al estar sujeto a padres con tantas imperfecciones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Dios tan majestuoso, grande, omnipotente, lleno de gloria y de verdad, lleno de gracia y de verdad, lo dice el Evangelio de Juan, se haya vestido ahora en la persona de Jesús humilde? Humilde. Quiero que pongamos atención en el versículo número 5, que la entrada de Jesús en Jerusalén, montando una asna, en un pollino, hijo de carga, de bestia de carga, era el cumplimiento de una profecía. Y que realmente es muy difícil de entender que el Dios majestuoso se haya vestido de humildad. El rey, ahora montando un asna, no proyecta una imagen de conquistador. Por eso me resulta un tanto difícil pensar en una entrada triunfal. No proyecta una imagen de conquistador. No viene con poderío. No viene a imponer su reino por la fuerza. Viene a invitarnos al reino de Dios. No viene a decir: aquí se hace lo que yo digo, aunque pudiera hacerlo. Él es el rey. Él es soberano. Pero el rey soberano y verdadero Dios, creador de todo lo que existe, la causa de todo lo que existe, se vistió de humildad y montando un asna, en vez de imponer su reino por la fuerza, entra humildemente en Jerusalén. El rey, el Mesías, que entra no montando en un brioso caballo, con actitud arrogante y presencia imponente. Por el contrario, monta un asno. Aquella imagen, hermanos, de un Jesús humilde, montando un asno, lo es todo, mucho menos la imagen de un conquistador. Mucho menos la imagen de alguien que viene a imponer su reino. No viste las mejores ropas. No va delante de él un heraldo pregonando sus hazañas de guerra. No lo espera una ciudad para coronarle, ni los principales líderes políticos y religiosos para rendirle pleitesía. Ese es Jesús. Por el contrario, una multitud de ciegos, cojos, van cantando Hosana al Rey que viene. Y eso, hermanos, personalmente llena mi corazón de controversia. ¿Cómo es posible que el Rey del universo se haya vestido de humildad?
No usa el auto más costoso. No va con las mejores ropas de seda. No tiene que impresionar a nadie. El ser humano, por lo regular, tratamos de impresionar, ¿no? De dar la mejor imagen. Pero casi siempre una imagen que externa. Cuando Dios no está interesado necesariamente en qué imagen le damos por fuera, sino cuál es la actitud de nuestro corazón. Al contrario de esperarlo los líderes religiosos o políticos para rendirle pleitesía, lo espera la cruz, lo espera la controversia, lo espera la oposición, la vergüenza. Ya les dije la semana pasada que Jesús nos lo retrata, nos lo pintan, nos ponen esculturas de él en la cruz con las partes nobles de él cubiertas con algunas ropas. Pero él murió desnudo. Los criminales morían desnudos en la cruz. A Jesús no lo espera pleitesía, reconocimiento. A Jesús lo esperaba la oposición y la vergüenza. Por eso insisto, en lugar de llamar a esto una entrada triunfal, no podemos llamarla a ser, sino por el carácter de Jesús, su actitud humilde. Deberíamos llamarle tal vez el Rey, el Mesías, que viene a entrar en la ciudad de manera humilde. Yo quiero decirle, hermanos, que la mayor gloria de Dios, y hemos hablado que la gloria es la manifestación o la revelación de Dios que da de sí. Porque a veces decimos, oh, gloria a Dios. ¿Qué es gloria? ¿Qué significa la gloria? La palabra gloria en el Antiguo Testamento significa peso. Se traduce a veces como peso. Y les hablaba como el viento, ¿no? Usted puede ver el viento, pero puede saber cuándo hay viento. Se mueven las hojas. Acá en Frontierrita, ¿verdad? Ayer se vino el polvo, se metió el polvo por las ventanas. Y así nos damos cuenta que hay viento, pero no vemos el viento. Vemos la manifestación del viento. ¿Cuál es la mayor gloria de Dios? La mayor gloria de Dios fue expresada en su debilidad. El nacimiento del Hijo de Dios en carne. Y no solamente el nacimiento del Hijo de Dios en carne, de una virgen, sino nacer de una virgen, vivir en Nazaret. Dijeron, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Predicar el perdón a los adversarios y morir a la cruz siendo inocente. La mayor gloria de Dios es su debilidad. La mayor manifestación de Dios es su humildad. Y por eso resulta paradójico que mientras el pueblo de Israel, mientras los judíos esperaban a un Mesías glorioso, a un Mesías que derrotara a los adversarios, que colocara a Israel, a Jerusalén como cabeza de las naciones, lo único que encuentran es una multitud entonando hosana al rey que viene, a un desconocido, completamente un desconocido, que va entrando en Jerusalén. Porque dice la gente de Jerusalén que se agitó y dijo, ¿y quién es este? Y el capítulo 21, el verso número 11 dice, las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús. ¿Lo conocían en Jerusalén? No era tan conocido Jesús, pero era el rey. Pero era el rey del universo hecho carne. Vemos entonces en Jesús un rey manso. Recordemos que ya en el ministerio de Jesús, él predicaba en el sermón de las bienaventuranzas un mensaje también paradójico. ¿Por qué? Porque él dice, bienaventurados los ¿qué? Los pobres en espíritu. Lucas dice, bienaventurados a secas los pobres. Es paradójico. En una sociedad tan consumista resultaría un tanto paradójico decir, muy dichosos ustedes los pobres.
Los políticos no pueden decir eso. Los políticos dirían, no, si son pobres hay que levantarse y derrocar a los malos que nos tienen oprimidos. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres. Resulta paradójico. ¿Cómo Jesús me dices que es dichoso ser pobre? Vamos a Mateo capítulo número 5. Es al inicio de su ministerio, en el sermón de las bienaventuranzas, donde los dichos de Jesús son enumerados de manera literaria en la imagen de un maestro en el monte hablando a la multitud. Y él dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran. ¿A quién le gusta llorar? ¿Cuándo lloramos? ¿Cuando nos duele algo? ¿Cuando sufrimos pérdida? ¿Cuando nos hacen daño? A veces lloramos de tristeza, pero también a veces el ser humano llora de coraje, llora por injusticias. Y Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 5, bienaventurados los humildes. Otra versión, yo estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, pero la versión Reina Valera o de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, 1960 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos nos hace preguntarnos, ¿cómo se ha de recibir lo que se supone que durante tantos siglos el poder del más fuerte se los ha arrebatado? La tierra por heredad. ¿Qué entendían los judíos inicialmente como la tierra prometida? Que había que tomarla por la fuerza. Que había que ir y sacar a los adversarios. Que había que ir y sacar a los pecadores. Y ya les he dicho que en la Biblia encontramos una progresión de la revelación de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 1 nos dice que Dios nos habló en un principio a nuestros padres por los profetas, mas ahora nos ha hablado por el Hijo. Y entonces la plenitud de la revelación la encontramos en Jesús. Si antes se entendía que las bendiciones de Dios se tomaban por la fuerza, ahora Jesús dice, bienaventurados los mansos. Si antes los judíos pensaban que no había mayor bendición que Dios les podía otorgar que la tierra de Canaán, esa tierra que fluye leche y miel, ahora Jesús les va a enseñar que esta representa la comunión con Dios. Que no hay tierra santa como tal. Que dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así es que usted está parado en Tierra Santa, y si sale de aquí está parado en Tierra Santa, y si usted a donde vaya está en Tierra Santa, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Y si entonces toda la tierra es santa, la tierra prometida es una representación de la comunión perfecta con Dios. Esa tierra donde fluye leche y miel no significa una gran cuenta en el banco, un buen carro, una buena camioneta, una gran casa, un gran viaje, sino significa la comunión perfecta con Dios. Porque bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. Jesús viene como un rey manso. No es un mensaje, hermanos, muy popular ser manso en un mundo donde, disculpe este dicho muy popular, donde el que traga más saliva
¿qué? Come más pinole, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el que tiene más labia es el que más alcanza. Se trata de acaparar más. Se trata siempre de ganar más. Se trata siempre de imponerse sobre el otro, de extender mi ser sobre el otro para así imponerme. La mayoría de los políticos realmente no desean la justicia, sino lo que desean es el poder, el imponerse sobre el otro. Y muchas veces por el mismo orgullo, ni siquiera por amor al pueblo, quieren ganar las elecciones, por orgullo. Al contrario, vemos a un rey manso. No es popular ser manso, ser un rey manso en un mundo donde se trata de acaparar más, donde se trata de ganar más, de alcanzar más, de tener más. Resulta aparentemente ilógico, hermanos, pensar que la tierra se ha de heredar siendo manso. ¿Por qué Jesús le dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra? Jesús, no hallo cómo pueda yo recobrar la tierra prometida siendo manso, porque ellos no entendían lo que representaba la tierra prometida. Hebreos nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego pasa y brinca y dice, por lo cual no entrarán en mi reposo. La tierra, el sábado, son representaciones del reposo. ¿Y qué es el reposo? ¿Un lugar? ¿Un día? No. Es la comunión con Dios. La gracia. El amor de Dios. Vemos a un rey manso. Jesús, hermanos, es la perfecta síntesis de la dialéctica entre enseñanza y práctica. Es decir, que muchas veces podemos tener una muy buena enseñanza, muy buena doctrina, ser muy ortodoxos, muy correctos, tener sana doctrina, pero cuando se trata de la práctica, ahí batallamos. Pero Jesús es la perfecta síntesis, porque Él no solamente enseña correctamente, sino que actúa correctamente. Él enseña, bienaventurados los mansos, pero Él también es manso. En el Sermón de la Montaña declara que los mansos recibirían la tierra por heredad, tierra que para el judío es la promesa hecha a los patriarcas, pero ahora al invitar a ser imitadores de Él, que es manso y humilde de corazón, el resultado es el descanso del alma. ¿No dice Mateo capítulo 11, verso 25 al 30? En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Que se refiere estrictamente a los pequeñitos o se refiere a la actitud. Se refiere a la actitud. Porque Jesús después menciona, ¿verdad? El que no recibe el reino como uno de estos pequeñitos no puede entrar. Y dice, dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Y cómo son los niños? Sencillos, crédulos, mansos. La mayoría de ellos le dices, ve, ¿y qué hace? Va. Ven y viene. Pero conforme vamos creciendo, ¿verdad? Nos volvemos un tanto más ariscos. Y nos cuesta obedecer, porque pues ya salí de casa, ya me fui de casa para que no me diga papá y mamá lo que tengo que hacer, mucho menos en el trabajo, en la iglesia, en ninguna parte, tengo que recibir quien me diga que tengo que hacer.
Pero Jesús dice, bienaventurados, o te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y luego hace la invitación: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, dice esta versión, y yo los haré descansar. Suena simple, pero es profundo. Porque a veces pensamos, bueno, voy a la iglesia porque en la iglesia yo descanso. No solo se trata de venir, se trata de tener la actitud. No solo se trata de escuchar. Dice, bueno, es que escucho la palabra. No solo se trata de escuchar, se trata de recibir. Y cuando Jesús dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar, dice entonces, ¿cómo podremos descansar? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y el resultado de la mansedumbre, la humildad, ¿cuál es? Hallaré descanso para vuestras almas. ¿Qué cansa más? De manera práctica, ¿ser manso o ser una persona que lucha por la justicia? ¿Qué cansa más? Estaba viendo hace unos días, no acabé de ver la película, pero a mí me impresionó mucho ya el final de la película de Dios no está muerto 3. Espero que ya la hayan visto. Yo no soy mucho de películas, se los he dicho. Vi nada más la última parte, pero me impresionó porque es cierto. Pero el pastor, mientras se la vive peleando legalmente, vive estresado, vive angustiado, vive cargado y vive equivocándose, ¿cierto? Y así es el cristiano. El cristiano que se la pasa buscando la justicia por su propia mano, no cumple lo que dice la palabra en Romanos. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y a veces, como cristianos, queremos imponer la justicia. Y Jesús no impone la justicia. Jesús invita a ser manso y humilde de corazón. Jesús no exige, como muchos de nosotros a veces exigimos. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús no dice, sea un ganador, sea un emprendedor, sea un luchador, sea un conquistador. Jesús dice, sé manso y humilde y hallarás descanso para tu alma. Hoy el ser humano vive estresado. ¿Y sabe por qué? Porque no ha aprendido de Jesús, que nos invita, no ha aceptado la invitación de Jesús, que nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál era el yugo que la gente en los tiempos de Jesús llevaba? El yugo de la religiosidad, el yugo del legalismo, el yugo de encerrar las bendiciones materiales al cumplimiento estricto de la ley. Se habían quedado en Deuteronomio, se habían quedado en la ley de Moisés, cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y qué dijo Jesús? A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ponle también la otra. Cuando Jesús vivía en medio de un imperio romano que obligaba a sus súbditos a llevar una milla la carga de los soldados romanos, Jesús dice, y a cualquiera que te pida que le lleves una milla su carga, no le lleves una. ¿Qué? ¿Qué le pide? Llévale 2. ¿Cómo? Se trata de que ellos son nuestros enemigos, Jesús. Ellos nos tienen oprimidos.
¿Y me estás diciendo que le lleve 2 millas la carga? Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Los fariseos eran celosos de guardar la letra de la ley, pero olvidaban el espíritu de la misma. ¿Recuerdan? Lo hablamos mientras hemos estado reflexionando en el Evangelio de Mateo. Cuando ellos juzgan a los discípulos después de que en día de reposo toman espigas y las comen, y dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley de Moisés? Y Jesús les dice, ese no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley no es ser rígido en el cumplimiento de ellas. Y ya vimos de qué se trata, ¿no? El día de reposo. Hay una razón social, hay una razón lógica de por qué Dios trajo el día de reposo. Pero el pueblo o los fariseos imponían la letra de la ley. Jesús explica que la tierra prometida es entonces la representación del descanso, reposo de Dios. Y que aún en medio de la oposición del Imperio Romano, de la opresión del Imperio Romano, tomar el yugo ligero del Señor es encontrar el verdadero reposo y descanso. Pero debemos tomar su ejemplo, ser mansos y humildes de corazón. Jesús nos invita, hermanos, a no buscar en la inmediatez de la vida, en los anhelos del corazón, las posesiones, el poder, la riqueza, el reconocimiento. El descanso, reposo y paz solo nos la da la comunión con Él. Solo nos la da la comunión con Él. Nada de lo que usted y yo podamos lograr en esta vida, ningún reconocimiento, ningún nivel en la vida económico, social, lo que usted quiera, le puede dar la paz y el reposo que Dios le da. Nada. Jesús quiere que pongamos nuestra atención no en la inmediatez de esta vida, hermanos. Jesús nos dice que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba. Y no es de que usted se voltee a ver allá, sino cuando hablamos de las cosas de arriba, Jesús nos está invitando a pensar en lo eterno, a pensar en lo celestial, a pensar en lo espiritual. Y ahora entonces, hermanos, viene el ejercicio de apropiarnos del mensaje contenido en los evangelios. Los 4 evangelios nos narran la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Qué me pide Dios respecto a la actitud de Jesús? Admirarla, recordarla, conmemorarla. Cada año lo podemos hacer, ¿no? Cada domingo de Ramos lo podemos hacer. Cada domingo de Ramos podemos decir, Hosana al Rey que viene. Viene Jesús montado en un pollino. Y hasta podemos hacer una bonita representación, ¿no? Con los niños. Y no digo que esté mal, está muy bien todo eso, ¿verdad? Pero ¿será el todo? ¿O habrá algo más? Hermanos, el mensaje del evangelio involucra una respuesta existencial. ¿Yo qué debo hacer? El mensaje del evangelio me invita a responder. Y hermano, a lo mejor usted y yo nos encontramos en este momento trabajados, cargados, y el Señor dice, vengan a mí. Pero hay que ser manso y humilde. A lo mejor le decimos, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, traigo un pleito con mi esposo, con mi esposa, traigo un pleito legal y ya no sé qué hacer, ya no sé cómo solucionarlo. Y el Señor le dice, ven a mí. No estoy invitándolo a que si usted está en una querella legal, se olvide de ella, sino ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es la actitud? Porque Dios está interesado en cuál es nuestra actitud. El cristianismo va más allá no es la religión de la exterioridad, hermano. El cristianismo es la religión de la interioridad. Dios ve el corazón, pero ¿cuál es nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra actitud? Y entonces este pasaje me hace pensar en Filipenses, en aquel himno de Filipenses que no sé cuántas veces ya lo he predicado, no sé cuántas veces lo he mencionado. Y no sé cuántas veces en trabajos, en
ensayos en el seminario y en otros estudios lo he realizado porque me impresiona. Filipenses capítulo 2, verso 5, nos invita a tomar la actitud de Jesús. Si Jesús es el rey manso montado en un pollino, quien no viene a imponer el reino por la fuerza, si Jesús con esa imagen nos invita a algo más allá de simplemente conmemorarlo, recordarla o hacer representaciones artísticas de ella, Jesús nos invita a través de la persona de Pablo y el Espíritu Santo a tener el mismo sentir que hay en él. Capítulo 2, versículo 5 de la carta de Pablo a Filipenses dice: haya pues en ustedes el mismo sentir. Haya pues en ustedes el mismo sentir o esa misma actitud, dice la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La invitación que nos hace el Evangelio al mencionarnos la entrada de Jesús a Jerusalén montado en un pollino, el rey humilde, el rey manso, y la invitación del Evangelio de Mateo a ser mansos, a la bienaventuranza de los mansos, la encontramos en Filipenses. Haya pues en ustedes la misma actitud. La misma actitud, el mismo pensamiento, el mismo espíritu que hubo en Cristo Jesús. No una actitud de reconocimiento, no una actitud de grandeza, no una actitud de tomar lo que me corresponde por la fuerza. Dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es que yo soy Dios. Y muchas veces es que yo soy. Y es que como a mí si yo soy. La Biblia dice: tengan la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 2. Disculpe que le estoy llevando varios versículos y pasajes. Verso 20. Desde el 18 dice: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Ya les dije, ¿no?, que en la iglesia primitiva, en las mismas congregaciones estaba a veces el amo y el esclavo. El amo y el esclavo en las mismas congregaciones, por situaciones culturales. Y por eso dice aquí: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables. Es fácil ser amable con los amables, ¿no? Es fácil ser bueno con los buenos. Cualquiera es bueno con los buenos. Pero Jesús en su enseñanza nos invita a amar a los enemigos, a orar por ellos,
¿Cómo? Recuerde que Él es el Rey humilde. Vamos a ver las palabras de la cruz o las frases de la cruz y vamos a encontrar en algunas de ellas, ¿no?, actitudes como estas. De bendecir, de pedir perdón por los que lo estaban crucificando. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Usted conoce o tiene por ahí cerca gente insoportable? Bueno, Cristo murió por él también. Cristo murió por ella también. Dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Es decir, bienaventurados, Jesús dijo, ¿verdad? Bienaventurados cuando os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. O sea, que si somos mártires, dice Jesús, eso es bueno. Sócrates dijo, ¿qué es peor o cuál es el mayor mal? ¿Hacer la injusticia o sufrir una injusticia? Y llegaron a la conclusión, hacer la injusticia. Hacer la injusticia es peor porque hay una corrupción del alma, pero sufrirla es bueno. Voltaire lo dijo, cuando estaban las disputas entre católicos y hugonotes en Francia, a Voltaire se le ocurrió decir, bueno, el carácter del cristiano no debería ser un verdugo, sino mártir. Porque Jesús no fue verdugo, fue mártir. Lo dijo un ateo. Qué curioso que a veces la gente que se supone que no cree en Dios tenga tanta claridad para el mensaje bíblico. ¿Dios nos llamó a ser verdugos o mártires? Mártires. La cosa es que a veces tomamos actitudes de verdugos. Y nos ensañamos contra el que nos hizo mal o contra el que creemos que nos hizo mal. Cuando, ¿cuál es la peor mal? ¿Sufrir la injusticia o hacerla? Hacerla. Entonces hay que ser mártires. Si alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Verso 20, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? O sea, pues te lo merecías. Si pecas y te tratan mal o si cometes un delito, ay, no, Señor, aquí estoy como mártir. No es cierto, pues te portaste mal, o sea. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados. Yo pensé que Dios nos había llamado para ser conquistadores, para machacarle la cabeza al diablo. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que lo admiren, para que lo pongan ahí en un crucifijo, ¿verdad? No, dice, para que sigan sus pasos. Ser cristiano implica tener la actitud y el sentir de Cristo. No ser verdugo, ser mártir, ser manso, ser humilde de corazón. Debemos tomar la misma actitud. El pasaje de la entrada de Jesús en Jerusalén, de esa paradoja mesiánica entre lo que esperaba el pueblo ver en el Mesías y lo que encontraron, un profeta de Nazaret montado en un pollino, nos invita a nosotros a tomar la misma actitud de Jesús. Debemos tomar la misma actitud de Jesús. Número 2, debemos despojarnos de todo aquello que nos impida lograr llegar a la meta. Ya lo hemos visto, ¿no? Hebreos nos dice, despojémonos pues de todo peso y pecado que nos asedia y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si alguien sabe la paciencia que se requiere para correr una carrera de resistencia, es su servidor. Hay veces en que tu mente dice, ya no quiero, ya párale, ¿qué quieres aquí? ¿Qué necesidad? Hoy que me levanté en la mañana a correr, dije, ¿qué estoy haciendo? Qué loco. Y la gente, a veces le digo yo a mi esposa, parece que nunca han visto a nadie correr en la mañana. Vas corriendo y se te voltean a ver, pues no han visto, soy una persona, tengo 2 pies, 2 manos y voy corriendo. Estoy loco si quieren, pero voy corriendo. Y hay más locos que hacen lo mismo. Pero a veces uno piensa, ¿y qué estás haciendo? La vida cristiana es similar a la disciplina en el atletismo. Se requiere paciencia, se requiere disciplina, se requiere diligencia. Pero debemos despojarnos de todo aquello que nos impide lograr a la meta. Y hay cosas, hermanos, que nos impiden llegar a la meta. Y si hablamos de que Jesús es manso, de que Jesús es humilde, de que Jesús es el rey que no viene a imponer por la fuerza su reino, entonces hay cosas contrarias a la mansedumbre, a la humildad, el amor, que nos impiden llegar a la meta de ser como Jesús. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían lo contrario a la humildad? La soberbia. ¿Cuáles sería lo contrario a la mansedumbre? El orgullo, el rencor, el enojo, la avaricia. Debemos despojarnos. Dice que Jesús se despojó de cosas buenas, ¿no? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y por qué lo hizo? Es que el Padre estaba enojado con la humanidad y si no moría Jesús, la humanidad iba a ser destruida por el Padre. Eso no dice el Evangelio. El Evangelio nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera, ¿qué? Amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue la motivación del Padre al enviar a su Hijo? El amor. No es que estaba enojado con la humanidad y no podía ni verla y pues bueno, voy a enviar a mi Hijo para que se muera por ellos. ¿Qué tipo de padre es así? Cuando Jesús dijo, si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Y el Hijo no lo hizo a regañadientes. Jesús no vino al mundo a regañadientes. Jesús lo hizo también motivado, ¿por qué? Por el amor. El amor. Y el amor es lo contrario a la soberbia, la avaricia, el orgullo, el rencor, el enojo, todo aquello que nos impide llegar a la meta que es ser como Cristo. Y número 3, debemos tomar una decisión hoy, puntual. Amar al grado del sacrificio. Es fácil amar cuando no te cuesta. Es fácil amar o suponer que amas cuando no te cuesta. ¿Sí, va? Cualquiera ama cuando no se trate de dinero, cuando no se trate de tiempo, cuando no se trate de esfuerzo, de trabajo. Cualquiera ama. ¿Pero usted ama a sus hijos? ¿Y qué ha dado por ellos? Pues si me hablan anoche que tiene hambre, le vaya hasta un cornflakes. ¿Qué hace usted por sus hijos? Dice, si nosotros siendo malos. Pero ¿sabe por qué a veces nos cuesta llegar al compromiso tal del sacrificio como cristianos? Porque no hemos dado los pasos de Jesús. Porque pensamos que es mucho lo que vamos a perder. Pero realmente dice Jesús que aquel que es muy difícil que alguien trate, que quiera ganar el mundo y entonces así perder su alma. Requiere sacrificio.
Hay cosas, hermanos, en las cuales el Señor nos dice, dame esto, y nosotros, no, ahí no. Con eso no te metas, Señor, porque eso es mío. ¿Será la misma actitud de Jesús? Jesús dijo, Jesús hizo una entrega total, puntual, amó al grado del sacrificio, incluso en la misma cruz. Tuvo la última oportunidad de decir, bájate. Bájate. ¿Qué necesidad tenía Jesús de morir en la cruz? Ninguna. ¿Tenía alguna obligación? Bueno, los que creen que el Padre estaba enojado con la humanidad y que iba a destruirlas y Jesús no moría y todo eso, pues sí verían que Jesús era una obligación que muriera en la cruz, pero no era una obligación. Jesús lo hizo por amor. Debemos nosotros también tomar una decisión puntual porque dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor requiere sacrificio. Y entonces es donde usted y yo debemos considerar si realmente amamos a Dios. Ay, pastor, usted siempre me pone entre la espada y la pared. Lo dice la Biblia. Yo no gano nada diciéndole esto. Pero diría el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Es necesario que lo diga. Porque si tratara de agradar a los hombres, yo podría decirle cosas que le gusten, que le agraden, que lo hagan sentir bonitos, que lo motiven, que hagan que usted reaccione de la manera que debería reaccionar. Pero si no lo hace con la motivación del amor, de nada sirve. Si usted reacciona haciendo lo correcto, pero no con la actitud correcta, de nada sirve, hermano. Corintios 13 lo dice. Si hiciera esto, aquello y lo otro, pero no tengo amor, vengo a ser metal que resuena y címbalo que retiñe. O lo hago con la motivación correcta o no lo hago. Y si no lo hago, no amo. Es la realidad. Debemos tomar hoy una decisión puntual. Jesús montado en un pollino, el rey humilde entrando a Jerusalén, con una multitud recibiendo, cantando Hosana, pero un pueblo en Jerusalén perplejo diciendo, ¿y este quién es? Nos invita a tomar una decisión puntual, amar al grado del sacrificio, ya que si decimos amar y no hay sacrificio, lo más probable es que no hay amor. El amor es sacrificio. Cuando Dios le llama a Abraham en esa prueba de Génesis, le dice, toma a tu hijo, a quien amas, y ofrécelo. Y quiso Abraham, no lo ofreció. Bueno, pastor, ¿y cómo sé qué es lo que yo amo? Bueno, lo que le cueste dar para Dios, eso ama. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Es la realidad. La realidad. Haya pues en vosotros la misma actitud, el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Oremos. Señor, hoy recibimos nuevamente la invitación de tu evangelio a tomar una decisión que implica la entrega de todo nuestro ser, la entrega del ser, la esencia de lo que somos. Hoy somos invitados